tardes, familia Soca. Les saluda Gina Matamoros de la División de Damas. El día de hoy estaremos compartiendo la segunda entrega de las reflexiones del vicepresidente Hiromasa Ikeda sobre el volumen 1 de la nueva revolución humana, el resplandeciente camino del COSENRUFO mundial. Nos estarán apoyando nuestro vicedirector, el señor Luis Alfonso Vargas, y la responsable nacional de Damas, la señora Marta Zenelia Rodríguez. Gracias. Para dar inicio, en la introducción de este capítulo, el presidente de la Soka Gakkai, Daisaku Ikeda, cita dos razones por las cuales tomó la decisión de escribir la nueva revolución humana. La primera fue pensar que el desarrollo del COSENRUFO mundial, después del fallecimiento de su mentor, Yosei Toda, probaría su auténtica grandeza. La segunda fue dejar un camino, fue dejar el registro del camino que siguieron los discípulos que tomaron su legado. Acá vemos plasmada una vez más lo que es la relación maestro-discípulo y cómo la visión del mentor es cristalizada o llevada a cabo por su discípulo. En el primer capítulo de este volumen hay un pasaje que de la primera vez que tuve la oportunidad de leerlo quedó grabada en mi memoria y es donde Shinichi Yamamoto, que es el seudónimo que usa el presidente Ikeda en esta novela, relata que poco tiempo antes de fallecer el presidente Toda le dice: Shinichi, soñé que visitaba México. Todos estaban esperando, todos estaban buscando el budismo de Nichiren Daishonin. Quiero viajar, quiero emprender un viaje por el COSENRUFO. Le dice Shinichi, el mundo es tu escenario, es un mundo vasto. Entonces, ¿cómo desde ahí ya la visión del presidente Toda de que viajar para llevar a todos los rincones del mundo, por así decirlo, el budismo de Nichiren, y cómo esa visión Sensei Ikeda la llevó a cabo? Eso es cumplir con la visión de su mentor. En otras palabras, escribir la nueva revolución humana para Sensei constituía un esfuerzo dirigido para demostrar la grandeza de su mentor y para perpetuar su espíritu. Y esto no solo sucede cuando leemos la nueva revolución humana, sino que cuando leemos cualquier otro libro o cualquier ensayo del presidente Ikeda, podemos sentir el inmenso agradecimiento hacia su mentor. Bueno, la revolución humana, como estudiamos la semana pasada, la empezó a escribir el presidente Yosei Toda y después de su fallecimiento la concluyó el actual presidente Daisaku Ikeda. Y el primer capítulo de la revolución humana comienza con el amanecer. Mientras que la nueva revolución humana, el primer capítulo es la salida del sol. Si bien ambos títulos están relacionados con el sol, entre ambos hay una sutil diferencia de matices. Y esto es que el amanecer es el momento cuando empieza a aparecer la luz del día, mientras que la salida del sol es lo que ocurre después del amanecer. O sea que la revolución humana vendría a ser o es el amanecer del COSENRUFO y la nueva revolución humana es el COSENRUFO en sí mismo. En la revolución humana, el presidente Ikeda relata cómo el presidente Toda toma conciencia de su estado de bodhisattva de la tierra y cómo a partir de ahí emprende acciones concretas. Una de las primeras acciones que emprendió el presidente Toda fue justo al salir de la cárcel, se encontró con una organización desaparecida y entonces él tomó la posta para refundar la organización, la Soka Gakkai. Y empezó basándose en el estudio, ya que la falta del mismo fue lo que llevó a los miembros a abandonar la fe. Volviendo a la nueva revolución humana, es la manera en la que Shinichi Yamamoto, Sensei Ikeda,
hereda esta conciencia y despertar que comienza en el corazón de su mentor e impulsa el COSENRUFO mundial. En la nueva revolución humana, Sensei nos está narrando todo, paso por paso lo que fue para él emprender el COSENRUFO mundial. El volumen 1 de la nueva revolución humana se publicó en japonés en formato de libro el 2 de enero de 1998, justo cuando Sensei cumplía 70 años. 2 días después, él escribe la primera entrega de una serie de ensayos, reflexiones sobre la nueva revolución humana, en la que se refiere a su trayectoria y a su visión del futuro. Acá Sensei Ikeda nos dice: si tuviera que dejar un testimonio de lo que he logrado desde que cumplí los 60 años hasta el presente, junto con lo que avisoro para la próxima década, y la voy a leer textualmente, dice: hasta los 70 años, el establecimiento de los principios de un nuevo humanismo. Hasta los 80, la terminación de los cimientos del COSENRUFO mundial. A partir de ese momento, de acuerdo con la ley mística y la naturaleza de la vida, que es imperecedera, no tiene edad, estoy decidido a asumir el liderazgo del COSENRUFO por toda la eternidad. Acá Sensei nos está hablando de su juramento, del juramento que cada uno de nosotros hicimos en la ceremonia del aire. Con esto concluyo mi participación, agradeciendo al Departamento de Estudios por la oportunidad y a mis compañeros que a continuación desarrollarán otros 2 siguientes puntos. Ahora don Luis Alfonso Vargas nos va a hablar sobre cómo cada persona es un diamante en bruto. Muchas gracias. Adelante, don Luis. Muy buenas noches. Gracias por permitirme la noche de hoy comentar un poco sobre las reflexiones del vicepresidente Hiromasa Ikeda de la Nueva Revolución Humana, volumen número 1, en la cual estas reflexiones él nos insta a que nosotros debemos de ver con varias perspectivas que él plantea que debemos de estudiar la nueva revolución humana. Hay un subtítulo de una de las reflexiones que dice que cada persona es un diamante en bruto. Y dentro de lo que él nos invita a que debemos de ver el trasfondo histórico que de hecho tiene al escribir la nueva revolución humana, en la cual se comienza en 1960, ¿verdad? Con la revolución humana, que posteriormente él capta un trasfondo histórico. Y en ese trasfondo histórico él mira varios fenómenos que estaban sucediendo en el mundo. Por ejemplo, la situación política en Japón, el problema de los derechos de las personas de color en Estados Unidos, estaba la situación de la Unión Soviética con la Guerra Fría y los países occidentales. Entonces, él nos invita de que debemos de verlo con esa perspectiva. 1, hecho histórico. Y la perspectiva número 2 que él nos invita es ver la nueva revolución humana como el surgimiento de un movimiento religioso global, donde el presidente Ikeda se esfuerza por encontrar formas concretas en la cual se pueda trabajar por el COSENRUFO mundial. Por ejemplo, en San Francisco, una de las ciudades que él visitó, pues él pudo reconocer a dirigentes capaces que pudieran llevar adelante la lucha del COSENRUFO mundial. También Shinichi, que era el nombre que tenía en la nueva revolución humana, oraba de corazón para poder encontrar esas personas que fueran capaces de guiar y dirigir la lucha del COSENRUFO mundial en los países que él visitaba. También es muy importante ver que la última perspectiva es que
se tomó tan seria la tarea de lograr el COSENRUFO o dejar las bases para luchar por el COSENRUFO, donde alentar a las personas que estuvieran frente a él y verlo como una oportunidad de poder encontrar en esa persona un líder capaz de poder liderar la lucha del COSENRUFO en esos países. Hay una anécdota donde dice que en San Francisco, un líder que lo acompañaba a él, le dijo que había notado que no habían personas capaces. Él le dijo que sí, habían personas capaces, pero que había que esforzarse con una fe profunda para poder hacer que estas personas brillaran como un gran diamante, porque a partir de que esa fecha, a partir de ese momento de que él pudiera conversar con esa persona, él sabía que dentro, en el fondo de esas personas, eran unos diamantes en bruto, en la cual había que pulir para que sean unos excelentes dirigentes en el mundo. Además que dijo que nunca debemos de juzgar a una persona por su apariencia. Simplemente debemos de ver que son Budas, personas que sí van a levantar la bandera por la lucha del COSENRUFO. Y otra de las reflexiones que el señor Hiromasa Ikeda nos hace en esta reflexión es en esta parte donde el espíritu de avanzar con determinación. Este punto me gustaría leerlo porque es muy importante, donde dice que el amanecer que escribió el presidente Ikeda en la Revolución Humana, el presidente Toda dice: Shinichi debe vivir tanto como pueda y recorrer el mundo. Esa frase de recorrer el mundo es o tiene más bien un significado bien profundo. El presidente Ikeda considera que el llamado de su mentor de recorrer el mundo como el punto de partida de una colosal expedición por la paz con el presidente Toda. Hacia el final del último capítulo del volumen 1, escribe: su primer viaje a ultramar había terminado, pero para él era el comienzo de una jornada interminable por la paz. Por eso el espíritu de avanzar con determinación era muy importante en sus primeros viajes a ultramar. Yo aquí termino agradeciéndole mucho su atención, deseándole pues que tengan una excelente noche. Gracias. Muchas gracias, don Luis. Ahora continuaremos con la presentación de la señora Marta Cenelia Rodríguez, quien nos va a hablar sobre el espíritu de avanzar con determinación. Buenas noches, dando continuidad con el estudio del día de hoy sobre la nueva revolución humana. Voy a compartir con ustedes unos pasajes importantes que se encuentran en el libro de la Revolución Humana, volumen 1. Uno de los pasajes en el capítulo La salida del sol nos dice lo siguiente: Sensei Ikeda: dentro de su propio corazón existe un gran palacio de felicidad. La fe es la llave que abre las puertas de este palacio. En el siguiente capítulo, Un nuevo mundo, la victoria o la derrota es una batalla. Depende de que tomemos o no la iniciativa en el momento decisivo. Del mismo modo, cuando se trata de alentar a los amigos, hay un momento clave que no debemos dejar pasar. Estas son pasajes importantes que los encontraremos en el libro de Revolución Humana. Donde quiera que sea, el avance del COSENRUFO depende de la presencia de una persona que, con el coraje de león, se levante sola. Si alguien que está decidido a enfrentar intrépidamente los obstáculos y asumir plena responsabilidad del COSENRUFO, no puede haber progreso o desarrollo. Otoño dorado. Sensei Ikeda acá también, para mí son sus orientaciones dedicadas a mí.
Entonces, en una de las partes nos da unos ejemplos sobre nuestra práctica, si nuestra práctica está débil o nuestra práctica fuerte. Y nos pone un ejemplo de la siguiente manera. Tenemos, por ejemplo, una de esas gigantescas campanas de bronce que hay en los templos, que son tan comunes en el Japón. El sonido que emite depende del objeto con que se tañe. El impacto de un palo macizo produce una fuerte reverberación. En cambio, si se emplea un palillo de madera o un fósforo, solo arrancará un sonido débil e imperceptible. Del mismo modo, nosotros tenemos el Gohonzon, que está dotado de la inmesurable fuerza del Buda y de la ley. Sin embargo, si nuestra fe y nuestra práctica son débiles, será como golpear una campana con un cerillo de fósforo. Será imposible extraer su gran beneficio. Esto está en el capítulo La luz de la misericordia. Dice, la oración es en el budismo de Nichiren. La oración en el budismo de Nichiren es entonar Nam Myoho Renge Kyo, basados en un juramento. La esencia de ese juramento es el logro del Kosen Rufu. En otras palabras, significa orar proclamando, voy a lograr Kosen Rufu de Brasil. Por eso demostraré la validez de este budismo dando pruebas visibles en mi propio trabajo. Voy a desplegar mi máximo potencial. Así debería ser nuestra oración. En este momento, como esto está en la Revolución Humana, fue una orientación que Sensei Ikeda les compartió a los miembros de Brasil, la manera en que nosotros tomámoslo como para nosotros y la manera en que nosotros debemos de entonar ese Nam Myoho Renge Kyo es la esencia del juramento. O sea, que yo entono Nam Myoho Renge Kyo, no voy a pensar en otra cosa más que en lograr Kosen Rufu de mi país, Kosen Rufu de Nicaragua. También es importante que nos tracemos metas claras y concretas con respecto a las cosas que queremos lograr cada día y que oremos y nos desafiemos para cumplirlas. Esta seria determinación activa nuestro ingenio y nuestros recursos para triunfar. Esta orientación de Sensei está en el capítulo Los Pioneros. Todas las personas son pioneras y exploran las fronteras de su existencia. Por lo tanto, cultivar y desarrollar su vida es algo que depende únicamente de usted misma. Aferre la azada de fe, siembre la semilla de la felicidad y persevere con tenacidad. El sudor de su esfuerzo por el Kosen Rufu se convertirá en gema de buena fortuna que dignificará su vida por toda la eternidad. Le pido que sean las personas más felices de todo el Brasil. Tomemos que cada vez que leemos Revolución Humana tenemos que leerlo con el corazón. Y lo que Sensei Ikeda en ese momento escribió me lo está diciendo en este momento a mí, que es el momento de poner en práctica. Continuando con el estudio, tenemos un resumen del contenido del volumen 1, algo más sintetizado. Dice, salida del sol. El 2 de octubre de 1960, Shinichi Yamamoto partió hacia América del Norte y Sur y su visita a Hawái marca el primer paso de su viaje en pos del Kosen Rufu mundial. Dice, un nuevo mundo. Un nuevo mundo, el resumen que se saca es el siguiente. En San Francisco, Shinichi brinda 3 guías que se convierten en un solemne juramento para los miembros japoneses que radican en los Estados Unidos. Las 3 guías las anoté por aquí. Una es adquirir la nacionalidad norteamericana. La segunda es obtener la licencia de conducir. Y la tercera, dominar el inglés. Estas 3 guías Sensei las dejó con el objetivo de que cada una de las personas se apropiara de ellas
porque así de esta manera a los miembros se le iba a hacer más fácil comunicarse con determinadas personas y iban a hacer de una manera también más fácil propagar el budismo verdadero de Nichiren Daishonin en los Estados Unidos. Otoño dorado. En Chicago, Shinichi se sorprende ante la cruda realidad de la discriminación racial. Visita también Canadá. En el capítulo de Luces Misericordia se establecen distritos en Nueva York y Washington, D.C. El capítulo Los Pioneros, el resumen que nos dan es así cortito. A pesar de su deteriorada salud, Shinichi visita Brasil y establece allí el primer cabildo fuera de Japón. En esta parte a Sensei Ikeda, los acompañantes querían que se regresara al Japón, pero bueno, él traía esa misión de visitar Brasil y así, enfermo como estaba, él decidió seguir su ruta trazada hasta llegar al Brasil y poder establecer el primer cabildo fuera de Japón. Bueno, traducción del artículo publicado el 31 de octubre del 2018 en el Seiko Chimbu, diario de la Soka Archive. Muchas gracias por haberme escuchado y continuamos con nuestra reunión. Esperamos ahí su comentario y algunas inquietudes de todo el tema que hoy se les ha presentado. Gracias. Con esto concluimos el tema de hoy y ahora los invitamos a participar en el espacio de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias.